Hola, ¿qué tal? En este video vamos a hacer ejercicios del trabajo práctico número 8 de gabinete, que trata de las etapas de salida en clase A. Bueno, acá tenemos un amplificador en emisor común, acoplado por transformador. Esto ya lo vimos en la teoría, todo el análisis de este tipo de circuitos. Así que bueno, vamos a aplicar todo eso que hemos aprendido hasta el momento. Bien, ¿qué nos pide este ejercicio? Dice calcular la potencia entregada a la carga, la potencia entregada por la fuente de alimentación, el rendimiento y la potencia disipada por el transistor. Y ahí tenemos los distintos datos, ¿cierto? Bien, para calcular la potencia entregada a la carga, deberíamos conocer el nivel de señal de entrada, pero como acá no se da ese dato, tenemos que evaluar la señal de salida en el mejor de los casos, es decir, cuando la señal de salida es máxima, porque ahí vamos a tener el máximo rendimiento, ¿cierto? Y aparte también después hay que evaluar el rendimiento, y el rendimiento se evalúa en las condiciones más favorables. Bien, cuestión es que para ello tenemos que calcular el punto de trabajo. Ese punto de trabajo nos va a permitir evaluar cuál va a ser la excursión máxima de señal en la salida, ¿cierto? Entonces, calculemos ese punto de trabajo. Como esto es un circuito polarizado por divisor de tensión, más la resistencia de emisor y todo lo que ustedes ya conocen, simplemente aplicamos la fórmula, ¿cierto? Entonces, en este caso, la corriente de colector va a ser más o menos la tensión de Thevenin menos la tensión de base emisor dividido la resistencia de Thevenin sobre beta más la resistencia de emisor. Perfecto. Ahora, esta expresión es válida siempre y cuando beta sea mucho mayor a la unidad. Eso hay que verificarlo. En este caso se cumple, sí. Entonces esta expresión es válida. ¿Cuánto vale eso? Bueno, calculémoslo. Tenemos todos los datos, así que vamos a hacer el cálculo. Estaría bueno analizar también si esta polarización en este caso es estable o no. Y ya estamos viendo de que no es estable esta polarización. Si ustedes hacen el análisis van a darse cuenta de que efectivamente es así. Fíjense que acá la tensión base emisor, el problema la estipula en 0,75 volt. Así que acuérdense de eso. Bueno, la corriente de reposo de colector es aproximadamente 86,6 miliamperes. Perfecto. Con este dato ya podemos calcular aproximadamente la tensión de colector emisor, que ya podemos más o menos intuir que va a ser prácticamente el valor de la alimentación. ¿Por qué? Porque en la resistencia del bobinado prácticamente no cae nada debido a que es muy baja, fíjense, del bobinado primario me refiero, y la resistencia de emisor es muy pequeña también, es 1 ohm. Entonces prácticamente toda la tensión va a caer entre colector y emisor. Pero aún así vamos a hacer el cálculo. Acá obviamente va R de bobina más bobina 1 más la resistencia de emisor. Entonces hacemos ese cálculo y nos queda 11,9 volts. Perfecto. Ya tenemos el punto de trabajo. Ahora, ¿qué podemos hacer con esto? Bueno, este punto de trabajo, a través del análisis de la recta de carga dinámica, nos va a permitir obtener la potencia entregada a la carga y también evaluar el rendimiento de la etapa. Perfecto. Entonces, pero antes de evaluar el rendimiento, deberíamos calcular la potencia entregada por la fuente de alimentación. En ese caso, la potencia se calcula de esta manera. Se calcula como la corriente de continua que entrega la fuente por el valor de la fuente de alimentación. Ahora, ¿cuánto vale esta corriente que entrega la fuente de alimentación? Si vemos el circuito,
vale la corriente de emisor más la corriente por R2 o la corriente de colector más la corriente por R1. Esa es la corriente total que entrega la fuente de alimentación. Como la corriente de colector es prácticamente en este caso la corriente de emisor, ya tenemos ese dato, el de la corriente de emisor entonces. Ahora, falta calcular cuánto vale la corriente por R2. Entonces acá planteándolo en forma de ecuación, nos quedamos con que I2 más IEQ es la corriente total que entrega la fuente de alimentación por la alimentación, nos va a dar la PSC. Ahora, ¿cuánto vale esa corriente I2? Fácil, por ley de Ohm va a ser igual a la tensión de base dividido la resistencia R2. ¿Cuánto vale la tensión de base? Y vale la tensión base emisor más la corriente de colector o de emisor por RE, todo eso dividido R2. Entonces sacamos la cuenta y nos queda que esa corriente vale 644 microamperes. Fíjense que la corriente de colector es mucho mayor que esta corriente por la resistencia 2, así que prácticamente la corriente total de la fuente va a estar determinada por la corriente de colector. Sin embargo, esto no siempre es así. ¿Por qué? Porque si la beta por algún motivo fuese baja, que es totalmente normal, puede pasar eso, por ejemplo, que la beta fuese 10 o menos, todavía 5, por ejemplo, eso ya no se va a cumplir, porque gran parte de la corriente se va a estar derivando por estas resistencias, ¿cierto? Bien, entonces, ahora evaluando la PSC, ¿cuánto nos va a quedar? Tenemos 644 microamperes más 86,6 miliamperes por el valor de la alimentación. Nos queda que la PSC es aproximadamente 1,05 watts. Ahora, con el valor del punto de trabajo, nosotros podemos hacer un bosquejo de la recta de carga dinámica. Y bueno, para empezar, ¿estará el punto de trabajo ubicado en el centro de la recta de carga dinámica? No lo sabemos. No lo sabemos todavía. ¿Por qué? Porque para que eso suceda, hay varias formas de verificarlo. Una sería aplicar la fórmula esa de esta archiconocida, ¿cierto? Que ICQ es igual a BCC menos BCE de saturación dividido RCA más RCD. Si aplicamos esta fórmula y coincide con el valor que calculamos anteriormente, entonces ahí sí podemos confirmar que el punto de trabajo está en el centro de la recta de carga dinámica. Si no, esta corriente es distinta a la que se calculó antes, entonces no está en el centro. Otra manera de hacerlo es calcular esto. Vamos a hacer un bosquejo, suponiendo que el punto de trabajo, que sea, por ejemplo, que esté acá, ahí, que ese sea nuestro punto de trabajo. Es solamente una referencia, nada más un bosquejo, que nos va a ayudar a interpretar lo que voy a mostrarles ahora. Supongamos que el punto Q está ahí. ¿Cuánto vale esta excursión de señal? Esto sería BCEQ. Esa excursión de señal por la derecha, por la izquierda, perdón, sería igual a BCEQ menos BCSAT, ¿cierto? Eso ya lo podemos ir calculando. ¿Cuánto vale BCQ? Vale 11,9 volts menos ¿cuánto vale la saturación? 0,1 volt, entonces vale un 11,8 volts. Esto vale aproximadamente 11,8 volts. Quiere decir que la señal de salida por la izquierda puede excursionar hasta los 11,8 volts sin distorsionarse. Ahora, ¿cuánto vale esta otra distancia? Esta otra parte de la excursión de señal. Y bueno, ese delta por la derecha va a valer el valor neto máximo
menos la BSQ. Esto habíamos visto en teoría que es directamente la corriente de colector por la RCA. ¿Qué es la RCA? Es la resistencia dinámica que se ve en la malla de salida en alterna. Esa es la RCA. Es el equivalente a la resistencia que se ve en la malla de salida en continua para corriente continua, ¿cierto? En el análisis estático. Bueno, en este caso tenemos que evaluar cuánto vale la RCA. Si nosotros planteamos el circuito, a ver, lo planteo acá para que se entienda. ¿Qué nos va a quedar? Nos queda el emisor común. Acá viene el transformador, ¿cierto? Puesto a masa. Y acá viene la carga, que en este caso es un parlantito de 8 ohms. Entonces, ¿qué es lo que ve el transistor para alterna? Lo que está viendo es RL', que es la impedancia reflejada al primario. ¿Cuánto vale la RL'? RL', sabemos que vale n cuadrado por RL, que es lo que está conectado acá en el secundario del transformador. Bien, entonces en nuestro caso la única resistencia que estamos viendo es la RL'. Calculamos RL'. Y a su vez también hay que sumarle, para calcular la RCA va a ser la resistencia del bobinado primario, más la RL'. Que si hacemos los cálculos, esta vale 72 ohm. Hagamos los cálculos. Tenemos 9 por 8, 72. Entonces acá la RCA total va a ser 72,2 ohms. Entonces acá, volviendo a la excursión, ¿cuánto nos da eso? Tenemos 86,6 mA por RCA, que vale 72,2 ohms. Tenemos 6,25 volts. Bien, perfecto. A ver, fíjense que no coincide con el bosquejo que habíamos hecho acá. En realidad el punto de trabajo está más para este lado, el verdadero punto de trabajo, ¿cierto? Este es el real. Está más para este lado. Y fíjense que este extremo no es 2 veces BSC, sino que es 6,25 más los 11,9 volts, que son la tensión, que es la tensión de colector emisor. Y fíjense que nos quedan 18 volts. O sea, 6 volts por abajo de los 24 que teóricamente deberíamos sacar. Pero eso no es porque el circuito no lo pueda hacer, sino porque así está diseñado. Para que excursionara aproximadamente 2 veces la alimentación, tenemos que ubicar el punto de trabajo en el centro de la recta de carga dinámica. Como acá no sucede eso, que está a la vista que no sucede, no se cumple eso. Entonces siempre hay que hacer primero el análisis y verificar si efectivamente es así. No dar por supuesto que está el punto de trabajo ubicado en el centro de la recta de carga. Bien, entonces, ¿cuál va a ser el valor de la señal de salida máximo sin distorsión? ¿Los 11,8 volts o los 6,25 volts? Recuerden que BCQ está en 11,9 volts. Y el valor máximo que va a poder excursionar la señal de salida sin distorsionarse va a ser el menor de esos dos delta. Es decir, este valor, el 6,25 volts. Ese valor es el que vamos a usar para evaluar el rendimiento. Porque no tiene sentido usar el otro, ya que el resto, digamos, de señal se va a distorsionar y eso no es potencia útil, al menos para lo que nosotros consideramos potencia útil. Porque va a ser una potencia de audio distorsionada, ¿cierto? Entonces, ese valor es que vamos a usar en el cálculo. Entonces ahora calculamos PL como la tensión de salida máxima al cuadrado dividido 2 veces la carga. ¿Pero qué carga? Acá nosotros tenemos que evaluar la carga que ve el transistor. ¿Qué está viendo el transistor? Está viendo RL', ¿cierto? Entonces, ¿y qué tensión está máxima? Vamos a colocar ahí. Los 6,25 volts al cuadrado. 2 RL y acá va 72 ohms. Hacemos el cálculo.
¿Y cuánto nos da? 6,25 al cuadrado dividido 2 dividido 72 nos queda en 271 miliwatts. Entonces el rendimiento en por ciento va a ser igual a PL dividido PCC por 100, y eso nos queda en 271 miliwatts dividido 1,05 watts por 100, me da un rendimiento de aproximadamente el 25,8%. Fíjense que estamos en la mitad del rendimiento ideal teórico. Eso es porque el punto de trabajo no está ubicado en el centro de la recta de carga dinámica. Estamos perdiendo capacidad de la fuente de alimentación. No la estamos aprovechando del todo, ¿cierto? Bien, ¿qué más había que calcular? La potencia por el transistor. Ese es fácil, porque como ya tenemos el punto de trabajo, simplemente hacemos PC. Acuérdense que el transistor disipa la mayor potencia cuando no tiene señal. Y cuando no tiene señal, la potencia se calcula como SQ por ICQ directamente. Entonces ahí calculamos esa potencia. ¿Cuánto nos queda? Tenemos 11,9 por 86,6 mA. Nos da 1,03 watts. Perfecto. ¿Hay algo más por evaluar? No. Pasemos al ejercicio siguiente. El ejercicio 8.8. Dice que proyectamos el circuito para obtener 5 watts de potencia en una carga de 8 ohms, teniendo en cuenta que el pico de corriente en emisor no sea de más del 0,9 veces la corriente de emisor de reposo, y que el pico de tensión en emisor no sea más de el 90% de la alimentación. El transformador es casi ideal, así que vamos a considerarlo con resistencia de bobinado 0, y que la potencia puesta en el primario es prácticamente la potencia puesta en el secundario. Hay que evaluar el rendimiento y ahí nos dan distintos datos. Bien, entonces, acá para empezar lo que tenemos que calcular son varias cosas, y una en particular es el N, que es la relación de espiras del transformador, ¿cierto? Necesitamos averiguar N. ¿Cuánto vale N? Bueno, N vale V1 sobre V2. ¿Qué es V1? La tensión en el primario. ¿Qué es V2? La tensión en el secundario. Bien, la tensión en el primario, que es directamente la tensión de emisor, dice que no puede ser más de el 90% de la alimentación. ¿Cuánto vale el 90% de la alimentación? 0,9 por ¿cuánto vale la alimentación? 24 volts. O sea que acá tenemos que la tensión en el primario no puede ser más de 21,6 volts. Ahora, ¿de dónde sacamos la tensión del secundario? Como nosotros conocemos la potencia, y la potencia es igual en el primario como en el secundario, estamos suponiendo caso de transformador ideal, ¿cierto? Entonces, la potencia en el secundario, aquí va a ser igual a PL. ¿Y eso a qué es? A tensión de secundario máxima al cuadrado dividido 2RL. Entonces de acá despejamos la tensión de pico de secundario, que nos va a quedar tenemos 5 watts por 2 por RL, que es 8 ohms. A todo eso le sacamos la raíz y nos queda en 8,94 volts aproximadamente. Entonces acá vamos 8,94 volts. Eso es N. ¿Cuánto da esto? 21,6 dividido 8,94 nos da aproximadamente 2,42 veces. Si esto lo llevamos a un número más conveniente, por ejemplo 2,5, que equivale a 5 medios, ¿qué quiere decir esto? Que cada 2 vueltas de secundario, en el primario vamos a hacer 5 vueltas. Así se interpreta esto. Es más fácil llevarlo a una relación de este tipo a la hora de armar el transformador, ¿cierto? Entonces ya tenemos N, que es lo que nos hacía falta. Con N podemos calcular RL'. ¿Cuánto va a valer RL'? Fácil, N cuadrado por RL. ¿Para qué queremos esto? Y porque RL' es la resistencia que vemos en la alterna, ¿cierto? Entonces, que después, bueno, la necesitamos para evaluar el rendimiento. Tenemos 2,5 al cuadrado
por 8, no, sí, por 8 ohms. Eso nos da 50 ohms. Quiere decir que esos 8 ohms, desde el lado del primario, se ven como si fueran 50 en realidad. ¿Qué más? Necesitamos calcular la corriente. Como la potencia en la carga va a ser igual tanto en la carga real como en la carga reflejada, acá nos va a quedar que la corriente de emisor máxima de señal, o sea, corriente pico al cuadrado, por RL' dividido 2, eso me da la potencia. Yo conozco la potencia, conozco RL', puedo despejar la corriente pico de emisor. Esa corriente pico de emisor es igual a 0,9 veces la corriente de emisor, ¿cierto? De emisor de reposo. Entonces de acá despejo IE máxima. ¿Cuánto me da? Bueno, despejemos. Tenemos 10 dividido 50. Le sacamos la raíz. Vamos de nuevo. Tenemos 5 watts por 2 dividido 50. Sacamos la raíz cuadrada. Nos queda que la corriente pico tiene que ser de 447 miliamperes. Y como eso es igual a 0,9 veces, tiene que ser igual a 0,9 veces la corriente de reposo, de ahí despejamos la corriente de reposo. ¿Y cuánto nos da aproximadamente? Nos da 497 miliamperes. Es decir, 500 miliamperes redondeando. Y ahí tenemos la corriente de reposo. ¿Qué faltaría calcular? La resistencia de base. ¿Cómo la calculamos? Analizando la malla de entrada para continua. Como el transformador es ideal, no tiene resistencia de bobinado primario, o sea, la resistencia de bobinado primario es 0. Esto se está comportando básicamente como una polarización fija desde el punto de vista de la continua. Entonces, simplemente hay que despejarla de esa malla de entrada. ¿Cómo nos queda? Y nos va a quedar igual a BCC menos la corriente de emisor sobre beta más 1, esa es la corriente de base, por RB menos la tensión base emisor del transistor, todo eso igual a 0. Y acá despejo la resistencia de base, ¿cierto? Que nos va a quedar igual a BCC menos BBEQ dividido la corriente de emisor por beta más 1, o sea, todo esto por beta más 1. ¿Cuánto nos queda? Como no nos dan la tensión base emisor, vamos a suponerla que es 0,7 volts, ¿cierto? Así que bueno, calculamos, tenemos 24 menos 0,7 dividido 500 miliamperes por beta más 1. ¿Cuánto vale la beta? Vale 80, entonces tenemos 81. La resistencia de base debería ser 3,77 kilo ohm. Eligiendo el valor comercial, ¿qué nos queda? Podríamos elegir 3,6 o 3,9 kilo ohms, que son los valores más cercanos, ¿cierto? Entonces acá, por ejemplo, usamos 3,9 kilo ohms. Eso va a hacer que la corriente real de colector sea un poquito más pequeña, porque va a producir una corriente de base más pequeña. Entonces acá, como ya están todos los valores calculados, les dejo la verificación teórica para ustedes. Bueno, espero que este video les haya servido. Nos vemos en la próxima.